Bueno, muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos regala de poder escuchar la palabra de Dios. Hemos escuchado una preciosa canción que dice, no hay nadie como tú. Y es lo que realmente hemos experimentado todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, que hemos recibido este regalo del perdón, de la vida eterna, de la salvación que tenemos por la gracia de Dios. En esta noche vamos a ver en las Escrituras, en algunos pasajes, muchas frases que se usan en diferentes conexiones que en un conjunto forman una cadena muy provechosa para anunciar las verdades preciosas del Evangelio. Y en esta oportunidad las vemos que una de las frases, ojos abiertos. Y la primera es allí en Génesis. Aquellos que tienen Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 3, versículo 7, donde nuestros primeros padres caen en pecado. Hemos cantado una preciosa canción donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y es la que realmente en esta noche quisiéramos que tú comprendas la necesidad que tienes de abrir tus ojos, no como en esta oportunidad lo hizo Adán y Eva, sino como en las otras oportunidades que vamos a ver en la palabra de Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tremenda consecuencia que ha sufrido y sufrimos por causa de la desobediencia del hombre a la directiva de Dios, que no tenían que comer de aquel árbol del que les iba a abrir el conocimiento del bien y el mal. Eran como Dios, habían sido creados a semejanza de Dios, pero la desobediencia les llevó a esta terrible consecuencia, que fueron expulsados inmediatamente del huerto por ese momento tan crucial. Y ese momento que ellos tuvieron que padecer es el momento que todos padecemos en este tiempo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Los ojos de entre ambos fueron abiertos. Satanás, con su astucia, había prometido grandes ventajas a Adán y Eva si solamente comieran del fruto prohibido. Había insinuado que Dios no les había dado todo lo necesario para hacerles completamente felices. Aquí entonces son principios, comienza los principios de la triste historia del hombre debajo del yugo del pecado. Se dieron Adán y Eva a la tentación y sus ojos fueron abiertos de veras, pero para ver un bien que nunca podrían alcanzar y un mal del que nunca podrían escapar. Los efectos enseguida eran terribles, vergüenza de su condición, su verse desnudos, y miedo a la presencia de Dios. Si lo vemos allí en los versículos más adelante, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Consecuencias de la triste realidad que tuvieron que asumir en ese mismo momento después de haber desobedecido a Dios. Y es la realidad que todos padecemos. No es solamente que fue en Adán y Eva, sino que el pecado, dice la palabra de Dios, que pasó a todos los hombres. Y somos todos pecadores. Irremisiblemente no hay otra situación para todos aquellos que somos seres humanos en esta tierra, que el pecado pasó a todos los hombres. Pero hay una consecuencia triste y final, que también la muerte pasó a todos los hombres. Y es la realidad que presenta Dios en su palabra.
para que nos demos cuenta de la triste situación en la cual nos encontramos, tú y yo. Muchos de los aquí presentes, por la gracia de Dios, podemos decir que su gracia abundó en nuestros corazones y pudimos entender el mensaje precioso del Evangelio de Cristo el Señor para la salvación de las almas. Un día muy especial es hoy día, que quizás sea el último día de la gracia de Dios. No sabemos ni el día ni la hora cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia, pero estamos a las puertas. Y es por la gracia de Dios que en esta noche usted está escuchando la palabra de Dios, tanto aquí como en la forma, por los radios, por la forma visible, ¿no es cierto?, que puedan escuchar a través del Zoom la palabra de Dios. No sabemos si será el último día. Es por eso que el Señor, a través de su palabra, Dios nos muestra el camino para la realidad que tenemos todos que afrontar delante de Dios, una realidad que necesitamos no abrir los ojos de esta manera, porque ya hemos abierto los ojos al pecado, pero sí abrir los ojos a lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Aquí vemos en esta frase que la abertura de los ojos significa condenación. Esa es la realidad de todos los hombres, de cada uno de nosotros. Estamos condenados a una eterna perdición delante de Dios, separados de Dios eternamente. Pero gracias a Dios que Dios fue mostrando su gracia y ese plan maravilloso de que Él iba a venir a buscar a nosotros los pecadores para llevarnos a Dios. Él pudo decir, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el amor de Dios, mostrando desde el primer momento que interviene en este mundo a través de las primeras páginas de la palabra de Dios, mostrando ese amor inmenso para con todos los hombres, para darnos una salida a este mal. Si vamos y estudiamos la historia de Adán y Eva, ya ellos pudieron ver que había que hacer un sacrificio, murieron animales para que ellos fueran cubiertos en la desnudez de ellos. Así que había un sacrificio, de allí en más comienza ese sacrificio tipológicamente mostrando el camino para que el pecador pudiera acercarse a Dios a través de un sacrificio. Hoy por su gracia, Dios nos ha mostrado su amor, su Hijo Jesucristo, quien vino hoy a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este es el camino que Dios ha mostrado a través de las primeras páginas de la Biblia hasta la última, mostrando su amor para con nosotros los seres humanos, porque Él, ya lo he dicho, no ha venido a condenar al mundo. Otra escritura la tenemos allí en Números, el tercer libro de la Biblia, el capítulo 21, una historia muy particular. Israel estaba en el desierto y después de una caída o un traspié, Dios les da una victoria en el desierto a reyes enemigos que querían combatir contra ellos. Y bueno, resulta que este hombre, aquí en el capítulo 22 de Números, de un rey muy malvado que buscaba el merecimiento de que pudiera interceder un profeta, ¿no es cierto? El profeta Balaam, un profeta que sin lugar a duda buscaba su forma para él mismo, ¿no es cierto? Este profeta era un típico profeta mercenario que solo buscaba hacer un negocio con su don. Y vino este hombre, Balac, a interceder, a que intercediera Balaam para que el pueblo de Israel, porque era tan numeroso y habían tenido, estaban atemorizados por la presencia de Israel en el desierto que iba a pelear contra ellos, ¿no es cierto? Y bueno, este hombre se presenta, Balac, manda a sus siervos y resulta que comienza esta historia a comentar lo que este hombre hizo para que Balaam intercediera y pudiera hacer que el pueblo no fuera a la batalla. Bueno, fue a Dios, y Dios le dijo allí en el versículo 12
dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así que leído, ahí en el versículo 18 dice la parte final: no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Dios le había dado una recomendación que no tenía que maldecir al pueblo de Israel. Y Balac seguía insistiendo. A Balaam, el profeta, este profeta mercenario, que lucraba con la bendición de Dios y haciendo que el pueblo pudiera creer en él, lucraba con esto, lucraba con querer tener su recompensa. Y dice el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y aquí vemos en el versículo 28, dice: entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Aparte de la serpiente, allí en Génesis, en el huerto de Edén, esta es la única instancia en la Escritura donde se dice que un animal habla. Dios, quien creó los órganos vocales del hombre y bestia, usó al animal, en este caso único, para reprochar la debilidad del profeta y asegurar que llevaría a cabo la intención que había manifestado. Muy linda historia de este hombre, donde aquel asna que él iba montado se presentó, se renegó contra él y lo hizo caer de aquel lugar, ¿no es cierto? Se bajó y se tiró el asno en el piso y dice: ¿qué me has hecho? En el versículo allí, el versículo 27 dice: viendo el asna del ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Qué tremendo. Este hombre, a pesar de que este animal estaba sirviendo, lo usó como para golpearlo. Y en el versículo 31, que es lo que quisiéramos ver, entonces dice: Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová. Miren, hay una singular amonestación en estos versículos para darnos cuenta de la realidad de cada uno de nosotros, de cuántas veces, a veces Dios nos habla, y reunión tras reunión usted viene a escuchar la palabra de Dios y a veces lo vemos como una situación como este hombre Balaam, un hombre testarudo que quería lucrar a Balac para poder tener su recompensa, insistiendo a que Balaam fuera y depusiera la actitud de Israel de su enfrentamiento con ellos. De la misma manera, ¿cuántas veces la palabra de Dios se es predicada y de una y de otra manera, lamentablemente, el hombre no escucha? Y sigue su camino, sin darse cuenta de la realidad que pesa sobre cada uno de nosotros, una realidad que tenemos que estar muy atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí hubo un animal que le habló a Balaam, porque era una cosa muy rara, pero este animal le habló a través Dios habló a través de este animal a este hombre para que se diera cuenta la realidad que estaba delante de él, y él estaba insistiendo en algo para lucrar su vida. De la misma manera, la palabra de Dios es abierta para que todos escuchemos el mensaje para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántas veces has pasado por este lugar y no te has decidido a tomar con decisión lo que Dios en su gracia a través de ella está hablando a nuestros corazones? Que tenemos un triste final y necesitamos imperiosamente la salvación, el perdón de nuestros pecados, y adquirir a través del reconocimiento y el arrepentimiento
encontrar el perdón de nuestros pecados, este regalo maravilloso. No hay otro camino. Quizás estarás esperando que un animal te hable, no lo va a hacer, pero es la palabra de Dios quien te habla y te dice que estás en peligro, estás en peligro. Miren, cuando vemos la historia en la palabra de Dios de Noé, ¿no es cierto? Noé, ¿cuánto tiempo tuvo construyendo aquel arca hasta que Dios cerró las puertas de aquel arca? ¿Cuánta locura habrá dicho tendría este hombre, ¿no es cierto? ¿Cuánta tesudez de hacer algo que Dios le había mandado? Seguramente sería el hazme reír, la burla de todos en aquel lugar donde él estaba construyendo aquel arca. Pero llegó el fin. Ese fin que había marcado Dios, que un día el mundo sería inundado por agua. Pero Noé y sus hijos hicieron caso, su nuera, hicieron caso a la palabra de Dios. De allí entró Noé y el mundo fue anegado por agua. Mire, mi querido amigo, si no tienes la salvación, si no te has refugiado en la obra que Dios ha hecho por nosotros, lamentablemente estamos como en aquel lugar de Noé. ¿Cuánta gente? Usted ve una fiesta, ¿no es cierto?, que organiza tal municipio y no cabe la gente dando vuelta alrededor de los cantantes. Uno, ¿cuántas veces invita a una persona y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacerlo venir a escuchar la palabra de Dios? Es la realidad que vivimos. Vivimos días en el cual el hombre y la mujer cada día quiere saber menos de Dios y cree a las cosas que el hombre va inventando día tras día, fomentando esta locura que vive el hombre lejos de Dios, que es tratar de que todos vayamos con esa corriente tremendamente horrible, que es las cosas en contra de Dios. No hace falta mencionarla, ¿no es cierto? Pero cuántas cosas que el hombre día a día va haciendo para provocar a Dios. Y Dios dice en su palabra que Él se reirá de nosotros. Es por eso que vendrá un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Sin lugar a duda, este mensaje es para que realmente podamos conocer lo que Dios en su gracia quiere decirnos. Esta frase significa reprensión, para que te des cuenta la necesidad urgente de buscar a Cristo como tu Salvador personal. En segundo lugar, en tercer lugar, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, una historia muy preciosa también, en Génesis. Volvamos a Génesis. Génesis, el capítulo 21. Acá se comenta la historia de Agar, era la sierva de Abraham. Él había tenido un hijo con Abraham y bueno, después que Dios prometió a Sara un hijo, ¿no es cierto?, hubo altercado entre ellas. Y en el capítulo 21, versículo 9 dice, y vio Sara aquel hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también el del hijo de la sierva haré una nación en tu descendencia. Y entonces también allí Abraham se levantó de mañana y tomó pan y le puso un bolso y bueno, la despidió al desierto a esta mujer con su hijo. Su hijo tendría aparentemente unos 13 años. Y bueno, salió al desierto y en el medio del desierto dice que para no verlo morir, esta madre agarró y como un tiro de lanza lo dejó abajo de una sombra y allí el niño lloraba por la sed que le estaba apretando a su cuerpo, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación, una gran nación. Entonces Dios les abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre del agua y dio a beber el muchacho. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua. Qué hermosa lección nos da esto. Una lección que nos llama a la providencia preciosa de Dios para aquel momento, para Agar y su hijo, que seguramente estaría la fuente, pero esa fuente la mujer seguramente por la misma sed no la vería. Dios, al escuchar la voz de aquel muchacho, se levantó en gracia y le indicó el camino a su madre para que fortaleciera al muchacho y le diera de beber. Dice, entonces le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Abrió sus ojos. Esta historia nos ofrece un cuadro conmovedor de Agar. Tremendo dolor que había recibido desde ser despedida de la casa de su amo, de su esposo Abraham, ¿no es cierto? Había sido por el conflicto con su esposa también en aquel entonces, ¿no es cierto? Es despedida al desierto. ¿Y cuántas veces vemos en esta historia tan preciosa que nos muestra la palabra de Dios lo que es en esta escena? Es una escena conmovedora, la esclava aparentemente sola y sin ayuda, y el Dios de gracia llamándola desde el cielo. Entonces Dios, dice, les abrió los ojos y vio una fuente de agua. Del mismo modo, el Espíritu Santo en esta noche está ofreciéndote también que tú abras los ojos para ver lo que Dios en su gracia quiere hacer contigo. Miren, no hay otro camino para nuestra vida que es encontrar ese manantial bendito. El Señor les ofreció allí a la mujer samaritana, allí en San Juan, el capítulo 4, hablando con aquella mujer, le ofreció aquella agua. El Señor le dijo en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es eso lo que necesitamos. Miren, nuestra alma no se llena de las cosas terrenales de este mundo. No se satisface con nada. Solo Dios es el que satisface nuestro corazón. Porque somos seres espirituales y todo lo que puedas conseguir en este mundo, nada llenará el vacío de tu alma. Esa sed que te consume, esa sed que no te deja ver con realidad tu situación delante de Dios. Tienes que abrir los ojos y ver a través de la palabra de Dios cómo lo vio esta mujer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te indica el camino para que realmente experimentar ese encuentro maravilloso con Dios. ¿Por qué? Porque este mundo ha cegado el entendimiento. Satanás ha cegado el entendimiento de los pecadores, de todos nosotros. Y es la luz de la palabra de Dios, es la que ilumina nuestro corazón a poder entender esta necesidad de salvación. Esta semana conversaba con una señorita y subía tosiendo. Digo, ¿qué estás engripada? No, dice, el cigarrillo me tiene tan mal que no hay forma que pueda recuperarme. 30 años fumando, dice. Wow, flauta, dice. Y bueno, empecé a llevarla para el terreno del Evangelio. Le digo, mirá cómo es nuestra mente, le digo. Un cigarrillo tan pequeñito pueda dominar a una persona tan grande, ¿no es cierto? Y fumar de una manera tremenda cuando te está mostrando en el paquete mismo la misma muerte, porque esto produce cáncer. ¿Y cuántas enfermedades más? No hay poder en ti. Y le empecé a llevar al terreno de la salvación. El único poder está en Cristo. El único poder para poder realmente experimentar ese cambio a nuestra mente, a esta ansiedad que nos consume, es el Señor Jesús, el Salvador, aquel que le ofreció a Agar
esa fuente inagotable para que él pudiera, ese niño pudiera saciar su sed de la misma manera en este tiempo. Dios a través de su palabra nos está ofreciendo ese manantial bendito que es el precioso Salvador, el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Vemos por último allí en Lucas. Vamos a Lucas, una historia muy preciosa también de aquellos hombres que iban camino de Emaús. Habían presenciado tristemente porque ellos tenían, dice el capítulo 24 de Lucas, versículo 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y bueno, él había resucitado después de aquellos días que había sido crucificado, él es resucitado y camina en aquel camino y se presenta en aquellos dos hombres que iban caminando muy tristemente de Jerusalén hacia Emaús, cabizbajos, tristes, porque seguramente habían escuchado la palabra de Dios, pero no le creyeron absolutamente. Seguramente el Señor les había dicho que Él iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, ¿no es cierto?, que iba a dar su vida, pero Él al tercer día iba a resucitar. Pero claro, estos hombres venían creyendo que el rey de Israel, o sea, que Él iba a ser el rey de Israel y que les iba a sacar de la esclavitud romana, ¿no es cierto?, y les iba a dar un rey que fuera poderoso para hacer ellos también estar en paz, ¿no es cierto? Pero no fueron a lo que el propósito de Dios les iba a mostrar más adelante. Dice que caminaban con ellos, y el versículo 25 le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentados, porque ellos le pidieron que se quedase con ellos, ¿no es cierto? Y bueno, dice que aconteció que estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y miren esta expresión tan preciosa. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ah, qué hermosa expresión. Miren, no hay mayor encuentro que puedas tener con alguien que es con el Señor Jesús. La palabra de Dios es la que te anuncia la necesidad de tener un encuentro con Dios. El Señor Jesús le fue hablando en aquel momento y les iba anunciando desde Moisés en adelante todas las Escrituras. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos cuando partió el pan, lo bendijo y les dio. Yo me imagino la admiración y esas palabras que había pronunciado mucho antes de ir a la cruz, se hacían manifiestas de una manera tremenda por el poder maravilloso de Dios, mostrando que Él era el Señor Jesús, el Rey de la Gloria, aquel que había anunciado en su palabra que Él tenía que morir por nosotros los pecadores. Porque era el único camino, mi querido amigo, es el único camino de salvación. No hay otro camino, es el único. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es el único camino, Jesús. Y es el que en esta noche has escuchado. Has escuchado, y es por eso que te clamamos a Dios para que no te quedes con aquel momento triste que padecieron nuestros padres como Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando fueron abiertos los ojos por haber desobedecido la palabra de Dios, y de allí el pecado pasó a todos los hombres. No te quedes como Balán, ¿no es cierto? Hurrando de algo que realmente Dios lo iba a castigar. Viniendo a la reunión pensando que está todo bien, está todo bárbaro, y no es así. No es así. El venir a la reunión no te salva.
El venir a la reunión no te hace mejor. El venir a la reunión es para escuchar la palabra de Dios y su voz, reprendiéndote y anunciándote que necesitas un Salvador para tu vida. Es por eso que necesitamos que tú abras tu corazón y puedas, como aquella mujer, escuchar la voz de Dios. Ahí está la fuente. Y en esta noche lo has escuchado. No hay otro remedio para nuestro mal que la fuente inagotable, Jesús el Señor, para nuestra vida y para que puedas caminar contento, feliz, con la presencia de Dios en tu vida. No hay otro camino. Él quiere encontrarte en tu camino, así como lo hizo con estos hombres en Emaús. Él quiere también caminar contigo, porque es el único camino que realmente produce paz, produce tranquilidad, produce una sensación que realmente es indescriptible a todos aquellos que no creen. Pero si tú pones tu fe en el Señor, vas a entender que caminar con Él es algo hermoso. ¿Por qué? Porque tienes un porvenir por delante, una promesa por delante, una seguridad eterna. Porque Él dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Dios nos da. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Quién te dice que te llama? Y te dice, ven, ven. No sigas caminando de una manera desenfrenada en este mundo, buscando los placeres de este mundo, tratar de saciar la sed de tu alma. Dios te dice, ven, ven. ¿Por qué? Porque yo no he venido a condenar al mundo, dijo el Señor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito de Dios. Y miren, si Dios no ha venido todavía es porque tiene un día más para que tú puedas ser salvo y puedas ir corriendo a echar mano de esta salvación que Dios te ofrece a través del Señor Jesús. No esperes como fue en los días de Noé. No esperes. Acude rápido a buscar la salvación de tu alma, porque Dios un día no va a cerrar la puerta como lo hizo allí con Noé, sino una vez más Dios se presentará a este mundo y va a ser la segunda vez, porque la primera vez vino para buscar y salvarnos nosotros, pero cuando Dios arrebate su iglesia, entraremos todos aquellos que hemos creído a estar con Él por toda la eternidad. Pero lamentablemente, todos aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios hoy, que te dice que te refugies en Él, no has hecho caso o has dicho más adelante, esto no es para mí, soy joven, pon la voz de Satanás, como lo hizo con Adán y Eva en el huerto, también susurra en esta noche tu mente, tu corazón, no, más adelante. Vamos a hacer más adelante esto, esta decisión no es para mí, tengo una vida por delante, Satanás susurrando tu mente, tu corazón. Por eso que necesitas prepararte, porque un día va a venir Dios a juzgar este mundo con justicia. Si usted lee lo que va a pasar en este mundo, sinceramente, invitamos a que eches mano urgente a lo que viene, para lo que viene a este mundo. Refúgiate en la persona de Cristo el Señor. Él te ama y Él te busca. Cada momento que tú vienes a la reunión te sigue hablando a tu corazón para que tú puedas darte cuenta la necesidad urgente de echar mano de esta salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo el Señor Jesús, cargando en sí el pecado de nosotros, dando su vida, siendo el sustentador, el creador de todas las cosas, que entregara su vida por mí, por ti realmente. No hay palabras, no entra en nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es por eso que te invitamos en esta noche a que tú puedas, si no tienes al Señor en tu corazón, puedas en esta noche, con una simple oración, decir, Señor, pero con fe, Señor, yo creo en ti, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, porque es el único medio
el único método de salvación es la sangre preciosa de Cristo, la que nos lava, la que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Pero qué tienes que hacer? Ir a la cruz de Cristo. Ir a la cruz de Cristo y caer a los pies de Él con un corazón sincero y arrepentido, decir, Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Y cuando estas palabras salen de lo más profundo de nuestro corazón, te llevan a ese encuentro maravilloso de Dios, abriendo su corazón y su oído para escuchar tu clamor, para darte el perdón y la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.